Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, según desde el sitio en que nos veamos. Yo soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes y su L, en el que siempre vengo a hablar de recuerdos infantiles, juveniles, también de cosas actuales, también algún tema de salud, que aún lo toco poco, pero que poco a poco lo iré integrando más. Hoy quiero hablaros de mis recuerdos de otoño. Finales de octubre siempre ha sido algo especial para mí, como lo era en casa de mis padres. El aire huele distinto, a hojas secas, a fuego de chimenea, a castañas asadas, a humedad, a setas, a ese olor a bosque, ¿no? Ese olor intenso a bosque. En casa empieza ese movimiento lento de preparar la castañada mientras los niños están pensando en Halloween. Y entre una cosa y otra llega el Día de Todos los Santos, con su visita al cementerio, ese ritual tan nuestro, tan lleno de respeto y de recuerdos queridos. De pequeña, la castañada era sinónimo de hogar. Recuerdo a mi madre escogiendo las castañas más grandes y brillantes del mercado, y los boniatos pequeños porque se supone que son los más dulces. Y a mi abuela preparando los panayets en la cocina, que ayudábamos los niños a prepararlos y quedaban hechos un churro, pero igualmente se cocían y se preparaban en el horno y estaban buenísimos. Mi abuela preparaba la masa con almendra molida, azúcar y boniato. A veces incluso añadía patata o zanahoria y así se ahorraba un poco del tema de la almendra molida porque siempre ha sido cara y sigue siendo cara. Entonces podía alargar un poco más la masa si añadía zanahoria, que entonces quedaban de un color muy bonito, y si no, pues añadía algo de patata. Y trabajaba con las manos hasta que quedaba una masa suave. Luego pues venía lo mejor, lo más divertido, darle la forma redonda. Intentábamos hacer una forma de castaña, intentábamos hacer una forma de seta, de bolet, de rovelló. Había algunos rectangulares y apartaba trozos de masa y en una, por ejemplo, pues añadía café molido para dar gusto de café, en otros añadía chocolate, en otro añadía coco y luego habían los clásicos de piñones y los íbamos colocando, ya teníamos la bolita hecha, con paciencia, clic, 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 colocando los piñones y luego con yema de huevo, no, con un huevo entero, ahora no me acuerdo, y un pincelito o con, sí, pues y pintábamos para que quedaran dorados y quedaran bonitos. Yo me entretenía robando alguno para comerlo crudo antes de meterlo en el horno. Y mi abuela, fingiendo enfadarse, me decía: sabrán mejor cuando estén horneados, Lourdes. Ten paciencia. Mientras el horno se encendía, cortábamos las castañas haciendo una cruz y pinchábamos los boniatos. Entonces la casa se llenaba de ese olor dulce, tostado, que aún ahora pues me hace pensar en el otoño. Nos sentábamos todos juntos a esperar. Y cuando salían los primeros panayets doraditos, mi abuelo abría una botella de moscatel de un bonito color dorado, marrón dorado, y las castañas las asaba en una sartén agujereada con el humo y la brasa del fuego de la chimenea. Ahora no hay fuego de chimenea, al menos en mi casa. Por cierto, lo he hecho mucho en falta. Hace 2 años que no tengo chimenea, hogar o llar de foc, y añoro muchísimo. No tengo tanto polvo porque no tengo cenizas, pero ese calor de hogar se pierde. Bueno, era la señal cuando estaban las castañas hechas y ya la señal de que ya empezábamos a comer y ya era fiesta. Por la noche nos reuníamos en la mesa todo a punto, castañas, boniatos, panayets, moscatel, agua. A nosotros cuando éramos críos nos dejaban beber un poco de vino rebajado en agua y no pasa nada. Yo no he salido borracha, ni que yo sepa, nadie de mi entorno ha salido borracho. Los mayores hablaban de cosas serias y los niños escuchábamos en silencio, intentando captar todo. A veces decían: vigila con lo que dices, que hay ropa tendida. Y la ropa tendida éramos nosotros, claro.
A veces afuera el viento soplaba y las hojas volaban juguetonas, alegres, por las calles. Ahora cuando salgo a caminar con Neil cerca del río, pues muchas mañanas hace viento y está lleno de hojas el suelo y a veces con el viento pues van cayendo que incluso me caen en la cabeza. A veces Neil lleva alguna hoja pequeña colgando de la boca porque se le queda pegada cuando va rastreando el suelo. Bueno, una mezcla de color, de olor, de familia, nostalgia, que siempre emociona. Con los años empezó a hablarse de Halloween. Al principio lo veíamos como algo de las películas americanas, con sus calabazas vaciadas, las caras de susto, con las velas encendidas dentro dando una impresión sí, como de miedo, con sus disfraces de brujas, de calaveras, máscaras que daban miedo. Pero bueno, pronto empezamos a ver a algunos en los escaparates y ya empezamos a atrevernos a comprar. Los niños del barrio empezaron a disfrazarse de brujas, fantasmas y llamaban a las puertas diciendo truco o trato, que aún no entiendo exactamente qué es. Truco o trato, aún no entiendo exactamente qué quiere decir. A mí me hace gracia ver mezclar las tradiciones. Mientras comemos panayets, otros reparten caramelos. Recuerdo una vez que los niños del edificio bajaron preparados y disfrazados, y yo les preparé una bandeja con galletas y caramelos. Al ver sus caras de susto y risa, pensé que al final todas las fiestas tienen algo en común: juntarse, reírse y celebrar el paso del tiempo. Y después venía el día más solemne, el Día de Todos los Santos. En casa era casi sagrado. Mi abuela preparaba las flores para el día siguiente, las ponía en cubos de agua y bien temprano salíamos hacia el cementerio. El silencio del lugar siempre impresionaba, porque íbamos pronto, luego ya más tarde ya había más gente, ya había pues, los ecos de las voces, incluso de risas. A veces hacía viento y el sonido de las hojas secas se mezclaba con los pies sobre la grava. Cada familia iba a su nicho o su lápida con flores frescas, otros pues las llevaban artificiales y aún se siguen llevando, que hay de muy bonitas, velas, se cogía un cubo de agua, se cogía un cepillo, una escoba, trapos para limpiar el mármol, si la lápida tenía cristal pues para dejarlo limpio. A veces cambiaban la foto que había interior por otra que fuera más nueva porque el paso del sol ya la había dejado como quemada. Mi abuela me enseñó a hacerlo con respeto y cariño. Aunque yo conocía a algunos fallecidos, otros no los conocían porque eran bisabuelos y pasábamos el trapo húmedo, quitábamos el polvo, colocábamos las flores nuevas y encendíamos una vela sin dejar que se apagara. Llevábamos unas velas ya pequeñitas, no llevábamos velas grandes, no cabos de vela, porque así mientras estábamos allí pues las controlábamos. Me decía que era cada flor una forma de decir no te olvido, siempre estás en mi pensamiento, siempre te recuerdo. Además de flores frescas, también se ponían flores de tela o de plástico, ya lo he dicho, y a veces dábamos vueltas por los otros nichos, por las otras calles del cementerio, para ver qué tal lucían. A mí me gustaba mirar las fechas en las lápidas, imaginar cómo podían haber sido esas personas, cómo podían haber vivido. Me sobrecogían las lápidas de los niños pequeños. Era una manera de entender que el tiempo pasa, pero los recuerdos no se borran. Yo tenía un tío, un hermano de mi padre, que era un poco retrasado, y los días así antes, la semana antes de Todos Santos, iba al cementerio y se ofrecía para limpiar a gente mayor, o si había que subir una escalera porque era alto, un cuarto piso, pues él llevaba su cubo, su trapo, la escalera, y pues bueno, se ofrecía a hacer limpiezas y siempre sacaba algún dinerito. Bueno, ahora es él el que está ahí dentro.
Ahora, cuando llega final de octubre, me gusta conservar un poco de todo. Castañas, panellets, calabazas, luces de Halloween y ese paseo tranquilo por el cementerio, que sigue siendo para mí un momento de paz. Aunque me contaba un enterrador que a veces, no precisamente el día de Todos los Santos, pero sí en días de entierro, había muchas peleas. Este hombre, pues nosotros teníamos un bar y venía cada mediodía a tomarse una cerveza y una tapa y nos explicaba pues que había visto gente, deudos familiares, pegarse por la herencia, por lo que quedaba, por lo que quedaría, cómo se repartiría, o si era para esta persona únicamente, o si lo tenía que compartir con otros. Y bueno, dice que era un espectáculo lamentable, con el difunto aún allí en la caja, que aún estaban colocándolo en el sitio, y ya los familiares riñendo. También nos ha contado pues que había reencuentros. A lo mejor moría una madre y había unos hermanos que no se hablaban y bueno, ese día, con mediación de otros familiares, pues se conseguía que volvieran a unirse. Bueno, cada tradición tiene su belleza y todas nos hablan de lo mismo, de la vida, de lo que amamos, de lo que permanece. Así es como uniendo estas fechas, entre castañas, calabazas y flores, pues 3 maneras distintas de mirar el otoño, pero todas con el mismo corazón y el mismo cariño. Espero que también vosotros tengáis recuerdos así bonitos. Me gustaría que me dejarais en comentarios si seguís la tradición de ir al cementerio o no. Yo últimamente no, porque mis padres fueron incinerados. Mi madre quiso que dejáramos las cenizas en la montaña de Montseny, en el lago de Santa Fe. Y mi padre, pues en el pueblo que vivíamos, que se llamaba Sant Julià de Vilatorta, y los hicimos allí debajo de un árbol, que por cierto ya no está, lo cortaron y hicieron un banco. Y entonces lo que hago es encender unas velas en mi casa para conmemorar a mis difuntos. Y eso es lo que hago, no hay flores ni nada. Bueno, pues nada, como siempre, date permiso para brillar sin prisa y sin miedo. Adiós.